Nuestra madre nos abandonó, dijo la niña con un bebé en los brazos, mirando a aquel hombre de traje que no sabía si llorar o arrodillarse ante lo que estaba viendo. El viento levantaba remolinos de polvo sobre aquella calle olvidada por el progreso, donde las grietas del pavimento contaban historias de décadas de negligencia. Los edificios circundantes, con sus fachadas descascaradas y ventanas rotas, parecían esqueletos de lo que alguna vez fue un barrio próspero. A lo lejos, el rumor constante de los autos en la avenida principal creaba un contraste brutal con el silencio pesado, casi sagrado, que envolvía ese rincón de la ciudad, donde la pobreza se había instalado como un inquilino permanente. La imagen quedó congelada en el tiempo. Un hombre inmóvil, su traje de marca reflejando los últimos rayos del sol de la tarde, y una niña descalza sosteniendo un bulto envuelto en una manta tan vieja que los colores originales se habían rendido ante el paso del tiempo y la suciedad. Entre ellos, metros de distancia física pero mundos enteros de diferencia. Antes de continuar con esta historia que toca el alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos ayudas a seguir compartiendo historias que revelan lo que el corazón humano aún puede hacer por los demás. Santiago Mendoza. Había salido de la reunión más importante de su carrera apenas 30 minutos atrás. Los accionistas habían aplaudido su presentación. Las cifras del último trimestre eran excepcionales, y su empresa de tecnología financiera acababa de cerrar una ronda de inversión que lo colocaba entre los empresarios más exitosos del país. A sus 42 años, había alcanzado todo lo que se había propuesto: riqueza, reconocimiento, poder. Y también, aunque nunca lo admitiría en público, una soledad tan profunda que a veces lo despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado y una sensación de vacío que ninguna cantidad de éxito podía llenar. Su chofer lo esperaba en la entrada del edificio corporativo. Un Mercedes-Benz S-Class negro con los vidrios polarizados que ocultaban a quien viajaba dentro. Pero Santiago había decidido caminar. Necesitaba aire, espacio para pensar, para procesar el torbellino de cifras y proyecciones que aún daban vueltas en su cabeza. Tomó una ruta que normalmente evitaba, una que lo llevaba a través de los viejos barrios que rodeaban el centro financiero de la ciudad. Barrios que existían en paralelo, pero nunca se tocaban con el mundo reluciente de acero y cristal, donde él pasaba sus días. Barrios que la gente como él prefería fingir que no existían. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que contrastaban con la fealdad de la zona. Santiago caminaba con las manos en los bolsillos, su corbata de seda italiana aflojada, sus zapatos de cuero inglés resonando contra el pavimento irregular. Fue entonces cuando la vio. Al principio fue solo una figura pequeña en la esquina, fácil de ignorar, fácil de clasificar mentalmente como parte del paisaje urbano al que uno se acostumbra. Pero algo hizo que Santiago se detuviera. Tal vez fue la forma en que la luz del atardecer caía sobre ella, o la manera en que sostenía ese bulto entre sus brazos con una mezcla de desesperación y ternura. O tal vez fue simplemente que, por primera vez en mucho tiempo, realmente miró. Era una niña de no más de 9 años, aunque su rostro mostraba una madurez que no debería existir a esa edad. Su cabello oscuro estaba enmarañado. Su ropa, un vestido que alguna vez fue rosa pero ahora era de un color indeterminado por la mugre, colgaba flácidamente de su pequeño cuerpo desnutrido. Sus pies descalzos estaban negros de suciedad, con cortes y raspones que hablaban de días, quizás semanas caminando por calles implacables. Pero lo que hizo que Santiago se acercara, lo que atravesó todas las barreras mentales que había construido durante años para mantener a raya este tipo de realidades, fueron sus ojos. Grandes, oscuros, llenos de una mezcla de miedo y determinación feroz. Ojos que lo miraron directamente, sin la sumisión o la vergüenza que normalmente veía en las personas que pedían ayuda en las calles, y en sus brazos, envuelto en esa manta raída, había un bebé. Santiago se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacerla desaparecer, o peor, revelar que todo esto era una alucinación producto del estrés.
Cuando estuvo a pocos metros pudo ver mejor al bebé. Una niñita no podía tener más de 6 meses, con la piel pálida y los labios ligeramente azulados. Su respiración era superficial, irregular. Estaba enferma. Eso era evidente incluso para alguien sin conocimientos médicos. ¿Necesitas ayuda? La pregunta salió de la boca de Santiago antes de que pudiera procesarla. Su voz sonó extraña en sus propios oídos, demasiado suave, demasiado incierta para ser la voz del hombre que había estado comandando salas de juntas toda la tarde. La niña lo miró con una intensidad que lo hizo sentir desnudo, como si pudiera ver a través de su traje caro, su reloj suizo, su fachada de éxito, directo al hombre roto que había dentro. Y entonces habló, con una voz clara pero cargada de un dolor que ningún niño debería conocer. Nuestra madre nos abandonó. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque quieto, creando ondas que se expandirían más allá de lo que cualquiera de los dos podía imaginar en ese momento. Santiago sintió que sus rodillas se aflojaban. Lentamente, sin importarle que el pavimento sucio arruinara su pantalón de $2000, se arrodilló frente a la niña. Ahora estaban al mismo nivel, sus ojos a la altura de los de ella. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. ¿Qué dijiste? La niña tragó con dificultad, sus labios agrietados temblando. Mamá se fue hace 4 días. Dijo que iba a buscar comida, que esperáramos aquí, pero no volvió. Una lágrima rodó por su mejilla sucia, dejando un rastro limpio. Esperamos. Todo el tiempo esperamos. Pero no volvió. Santiago miró el bulto en sus brazos. El bebé emitió un gemido débil, casi inaudible, pero que resonó en su pecho como un grito. ¿Y la bebé? ¿Está bien? Está enferma, respondió la niña, su voz quebrándose. Tiene fiebre. No para de llorar, pero ahora ya casi no llora. Eso me asusta más. El contraste entre ellos era obsceno. El traje de Santiago, hecho a medida en Milán, probablemente costaba más de lo que la madre de estas niñas había ganado en toda su vida. Los zapatos, pulidos esa misma mañana, reflejaban la luz del atardecer mientras los pies desnudos de la niña, agrietados y sangrantes, apenas sostenían su peso. Su reloj, un Patek Philippe que había sido un regalo para sí mismo cuando su empresa alcanzó su primer millón, marcaba los segundos con precisión suiza, cada segundo valiendo más de lo que estas niñas habían comido en semanas. La vergüenza golpeó a Santiago como un puñetazo físico. Durante años, había operado bajo la filosofía de que la pobreza era, en última instancia, resultado de malas decisiones, que cualquiera, con suficiente trabajo duro y determinación, podía salir adelante, que él era prueba de eso. Pero mirando a esta niña, a este bebé que no había elegido nacer en estas circunstancias, todas esas racionalizaciones cómodas se desmoronaron. ¿Qué decisión había tomado este bebé para merecer enfermedad y abandono? ¿Qué error había cometido esta niña para encontrarse sola, responsable de una vida cuando ella misma era apenas una niña? ¿Cómo te llamas?, preguntó Santiago, su voz más firme ahora. Valentina, respondió la niña. Y ella es Lucía. Valentina, repitió Santiago, probando el nombre en su lengua. Soy Santiago, y voy a ayudarlas. ¿Está bien? Valentina lo miró con desconfianza. Años de desilusiones habían enseñado a no confiar fácilmente en las promesas de los adultos. ¿Por qué? Era una pregunta simple, pero Santiago no tenía una respuesta simple. ¿Por qué? Porque en los ojos de Valentina veía algo familiar, aunque no podía identificar qué. Porque el llanto débil de Lucía había abierto una grieta en las paredes que había construido alrededor de su corazón. Porque por primera vez en décadas sentía que lo que hacía importaba realmente. Porque es lo correcto, dijo finalmente. Y porque creo que nuestros caminos se cruzaron por una razón. Se puso de pie y sacó su teléfono. La pantalla se iluminó mostrando notificaciones de su aplicación de inversiones. Bitcoin había subido otro 3%. Ethereum estaba en números verdes. Su portafolio de criptomonedas que había comenzado como un experimento 5 años atrás
ahora valía más de lo que la mayoría de las personas ganaba en toda una vida. Los números parpadeaban, aumentando minuto a minuto, como si el universo se burlara de lo que realmente importaba. ¿De qué servía todo esto si no podía salvar a 2 niñas en su propia ciudad? La pregunta martilleaba en su mente mientras guardaba el teléfono sin siquiera revisar las otras notificaciones. «Ven», dijo, extendiendo una mano hacia Valentina. «Vamos a llevar a Lucía a un hospital». Valentina miró su mano, pero no la tomó. «No tenemos dinero para hospitales». «Yo lo tengo», dijo Santiago. «No te preocupes por eso. Los hospitales hacen preguntas», dijo Valentina, su voz temblando. «Preguntan por los padres. Nos separarán. Pondrán a Lucía con una familia y a mí en un hogar. No. No nos separarán». La ferocidad en su voz, la determinación absoluta de mantener a su hermana con ella sin importar el costo, hizo que algo se quebrara dentro de Santiago. Recordó, con una claridad dolorosa que no había experimentado en años, su propia infancia. Él también había sido abandonado, aunque de una manera diferente. Su madre, una mujer que trabajaba hasta el agotamiento en 2 empleos, había tenido que dejarlo con parientes cuando él tenía 8 años. Tenía que irse a otra ciudad, decía, donde había mejores oportunidades de trabajo. Enviaría dinero, prometía. Volvería pronto, juraba. Nunca volvió. O más bien, cuando finalmente regresó 3 años después, el niño que había dejado ya no existía. Santiago había construido muros alrededor de su corazón. Había aprendido a no necesitar a nadie, a no confiar en que alguien se quedara. Esa herida, que había creído enterrada bajo décadas de éxito y autosuficiencia, se abrió de nuevo, fresca, sangrante. «No dejaré que la separen», dijo Santiago, y en su voz había una promesa de hierro. «Te doy mi palabra». Algo en su tono debe haber convencido a Valentina porque, después de un momento de duda, tomó su mano. Era pequeña, sucia, pero su agarre era firme. Santiago llamó a su chofer. Carlos respondió al primer tono, siempre eficiente. «Señor Mendoza, ¿está todo bien?» «Estoy bien. Necesito que vengas a recogerme». Dio la dirección de la intersección más cercana. «Y Carlos, voy con 2. Con 2 acompañantes, niñas. Una de ellas necesita atención médica urgente». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Santiago casi podía escuchar las preguntas que Carlos no se atrevía a hacer. Finalmente, el chofer simplemente dijo: «Estaré ahí en 5 minutos, señor». Mientras esperaban, Santiago se quitó su saco y lo envolvió alrededor de los hombros de Valentina. Era absurdamente grande para ella. Las mangas colgaban mucho más allá de sus manos, pero al menos ofrecía algo de calor contra el viento frío del atardecer. «¿Dónde han estado durmiendo?», preguntó con cuidado. Valentina señaló hacia un callejón cercano. «Allí. Hay cajas y a veces encontramos mantas que la gente tira». Santiago sintió náuseas. Mientras él dormía en una cama king size con sábanas egipcias en su penthouse con vista panorámica, estas niñas dormían en cajas entre basura. El Mercedes apareció, sus luces cortando la creciente oscuridad. Carlos bajó del auto, su rostro profesionalmente neutro, pero Santiago pudo ver la sorpresa en sus ojos cuando vio a las niñas. «Carlos, esta es Valentina y Lucía. Vamos al Hospital San Rafael, lo más rápido posible, pero con cuidado». «Sí, señor». Carlos abrió la puerta trasera. Valentina se quedó paralizada, mirando el interior del auto como si fuera una nave espacial. Probablemente nunca había estado en un auto como ese. Santiago la ayudó a subir gentilmente. Luego se sentó a su lado. El contraste dentro del auto era aún más marcado. El olor a cuero nuevo mezclado con el perfume de auto de lujo chocaba con el olor a suciedad y enfermedad que emanaba de las niñas. Los transeúntes que pasaban miraban con curiosidad, algunos con desaprobación. Santiago podía imaginar lo que pensaban. Un hombre rico con 2 niñas de la calle. Los murmullos, los juicios apresurados. No le importó. Durante el trayecto al hospital, Valentina se aferró a Lucía
negándose a soltarla incluso cuando Santiago ofreció ayudar. La bebé había dejado de llorar por completo, lo cual era aterrador. Sus ojos estaban cerrados, su respiración tan superficial que a veces parecía que no respiraba en absoluto. Y Santiago se transformó. El hombre que había vivido solo en un penthouse estéril cuya vida social consistía en cenas de negocios y eventos de networking, ahora se encontraba leyendo cuentos antes de dormir, preparando desayunos, asistiendo a reuniones de padres en la escuela. Su empresa no colapsó, como algunos habían predicho cuando comenzó a reducir sus horas. De hecho, prosperó de maneras inesperadas. Con prioridades más equilibradas, tomaba mejores decisiones. Era más humano en sus negociaciones, más consciente del impacto de sus acciones en las personas reales. Pero el cambio más profundo era interno. Las paredes que había construido alrededor de su corazón, ladrillo por ladrillo durante décadas, comenzaron a desmoronarse. Aprendió a sentir otra vez, a amar, a ser vulnerable. No fue fácil. Había noches en que Valentina tenía pesadillas gritando por su madre, inconsolable durante horas, días en que Lucía estaba irritable y enferma, y Santiago se sentía completamente inadecuado para manejar la situación. Momentos en que dudaba de sí mismo, preguntándose si realmente podía hacer esto, si realmente podía ser el padre que estas niñas necesitaban. Pero siempre seguía adelante, porque rendirse no era una opción. No otra vez. Un sábado por la tarde, 6 meses después de encontrar a las niñas, Santiago las llevó a un parque. Era una actividad simple, mundana para la mayoría de las familias, pero para ellas, era extraordinario. Valentina corría por la hierba, verdadera hierba, no el cemento sucio al que estaba acostumbrada, con los ojos brillantes de alegría. Santiago empujaba a Lucía en los columpios, su risa burbujeante como música. Una mujer mayor en un banco cercano los observaba con una sonrisa. «Son hermosas sus hijas», dijo cuando Santiago se sentó brevemente para descansar. «Gracias», respondió Santiago, y la palabra, hijas, se sintió natural ahora, verdadera. Se nota que las ama mucho. Santiago miró a las niñas. Valentina ahora ayudando a Lucía a bajar del columpio con cuidado excesivo, y sintió una ola de emoción tan fuerte que casi lo abrumó. «Son mi mundo», dijo simplemente. «¿Su esposa está en casa?» Santiago negó con la cabeza. «No tengo esposa, es solo nosotros 3». La mujer asintió comprensivamente. Las mejores familias no siempre vienen de las formas tradicionales, vienen del amor, y ustedes claramente tienen mucho de eso. Esa noche, después de acostar a las niñas, Santiago se sentó en su balcón mirando la ciudad. Las luces se extendían hasta el horizonte, cada una representando vidas, historias, sueños y luchas. ¿Cuántas de esas luces escondían situaciones como la de María, de Valentina, de tantos otros que caían entre las grietas de una sociedad que prefería no ver? Sacó su teléfono y abrió su aplicación de inversiones. Los números seguían creciendo, acumulando riqueza que ahora entendía era solo una herramienta, no un objetivo en sí mismo. Comenzó a hacer transferencias a organizaciones que ayudaban a madres solteras, a refugios para familias sin hogar, a programas de comidas para niños, a clínicas médicas gratuitas. No lo publicitó, no buscó reconocimiento. Lo hizo porque ahora entendía, en su núcleo más profundo, que con gran privilegio venía gran responsabilidad, y que ignorar el sufrimiento a tu alrededor no te hacía exitoso, te hacía cómplice. Un año después, en el aniversario del día en que encontró a las niñas, Santiago organizó una pequeña celebración. Solo ellos 3, nada elaborado. Un pastel, algunas velas, globos. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Valentina. Ahora una niña de 10 años más segura y feliz de lo que Santiago la había visto alguna vez. «Nos estamos celebrando a nosotros», dijo Santiago. «Celebrando que nos encontramos. Celebrando que somos una familia». Valentina miró a Lucía, quien ahora tenía 1 año y medio y estaba más interesada en destruir el papel de envolver que en cualquier regalo. «¿Papá?»,
dijo Valentina, usando el título que había comenzado a usar algunos meses atrás, tímidamente al principio, pero ahora con naturalidad. ¿Sí, cariño? ¿Crees que mamá estaría feliz de vernos ahora? Santiago sintió el familiar ardor de lágrimas. Pensó en María, en la mujer que había amado y perdido, en la madre que había luchado sola para criar a estas niñas extraordinarias. Creo que estaría más que feliz, dijo con voz gruesa. Creo que estaría orgullosa. De ti, especialmente. De lo valiente que has sido, de cómo has cuidado a Lucía, de la hermosa persona que eres. ¿Y de ti? No lo sé, admitió Santiago. Llegué demasiado tarde. No estuve ahí cuando me necesitaba. Pero espero que pueda perdonarme. Y espero que viendo cómo cuido de ustedes ahora, sepa que la amé, que siempre la amé, incluso cuando fui demasiado estúpido y cobarde para demostrarlo. Valentina se acercó y abrazó a Santiago. Ella te perdonó, susurró. En su carta decía que te perdonaba, decía que entendía. Santiago la abrazó fuerte. Este regalo milagroso que el universo le había dado, esta segunda oportunidad que no merecía, pero que aceptaba con humildad y gratitud. Los años continuaron pasando. Valentina creció, destacándose en la escuela, desarrollando una pasión por ayudar a otros. Cuando tenía 15 años, comenzó a hacer voluntariado en refugios para personas sin hogar, su propia experiencia dándole una perspectiva única y una empatía profunda. Lucía, quien no tenía recuerdos de los días oscuros antes de Santiago, creció feliz y amada. Santiago se aseguró de que conociera la historia de su madre biológica, de María, de cómo habían llegado a ser una familia. No quería mentiras, no quería secretos que pudieran explotar más tarde. En su cumpleaños número 18, Valentina le dio a Santiago un regalo. Era un marco con una foto, la 3 de ellos en el parque, tomada por un transeúnte amable aquel primer día. Santiago se veía agotado pero feliz. Valentina sonreía genuinamente por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, y Lucía estaba riendo en el columpio. Para el mejor padre del mundo, decía la inscripción en el marco. Gracias por detenerte, gracias por ver, gracias por quedarte. Santiago lloró abiertamente, sin vergüenza. Había llegado tan lejos del hombre que era, el hombre que medía su valor en cuentas bancarias y reuniones de juntas directivas. Ahora medía su valor en sonrisas antes de dormir, en abrazos de buenos días, en la confianza en los ojos de sus hijas cuando lo miraban. Esa noche, después de que las niñas se fueron a dormir, Santiago fue a su estudio. En un cajón cerrado guardaba la carta de María, la que había explicado todo. La sacó, leyéndola otra vez como había hecho cientos de veces. María, susurró al silencio. Espero que sepas que las estoy cuidando. Espero que sepas que tu Valentina es increíble, valiente, inteligente, compasiva. Lucía está creciendo hermosa y fuerte. Y yo finalmente aprendí lo que intentaste enseñarme todos esos años atrás. Que el amor es más importante que el éxito. Que estar presente vale más que cualquier cantidad de dinero. Que ser padre es el privilegio más grande, no una carga. Dobló la carta cuidadosamente, devolviéndola a su lugar. En la pared de su estudio ahora colgaba una foto de María que Valentina había guardado todos estos años. Ella sonreía a la cámara, joven y esperanzada, sin saber las dificultades que vendrían. Gracias, dijo Santiago a la foto. Gracias por amarme cuando no lo merecía. Gracias por dar vida a Valentina. Gracias por ser lo suficientemente fuerte para criarla sola cuando yo no estuve ahí. Y gracias por tener fe en que, si nuestros caminos se cruzaban otra vez, haría lo correcto. Un domingo por la tarde, casi 10 años después de ese día que cambió todo, Santiago y sus hijas visitaron una esquina particular de la ciudad. La esquina donde se habían encontrado. El barrio había cambiado un poco. Algunos edificios habían sido renovados, otros demolidos. Pero la esencia permanecía. Un área olvidada de la ciudad donde los más vulnerables luchaban por sobrevivir.
¿Por qué queríamos venir aquí, papá?, preguntó Lucía, ahora una preadolescente curiosa que no recordaba conscientemente este lugar. Santiago miró a Valentina, dándole espacio para responder. Este es el lugar donde nuestra vida cambió, dijo Valentina suavemente. Este es el lugar donde estábamos más perdidas, más asustadas. Y es el lugar donde papá decidió detenerse, decidió ver, decidió ayudar. Fue aquí, dijo Santiago, su voz llena de emoción, donde aprendí lo que realmente significa ser humano, donde dos niñas me enseñaron que el éxito sin compasión es vacío, que la riqueza sin propósito no tiene sentido. Permanecieron allí por un momento, los tres tomados de la mano, una familia forjada no por casualidad sino por elección, no por biología sino por amor. Un hombre sin hogar pasó, empujando un carrito lleno de sus pertenencias. Sin pensarlo dos veces, Santiago se acercó. «Disculpe, señor. ¿Tiene hambre? Hay un restaurante cerca. Permítame invitarle una comida». El hombre lo miró con sospecha, acostumbrado a ser ignorado o despreciado. Pero algo en los ojos de Santiago, sinceridad genuina, respeto real, lo hizo asentir. Mientras Santiago hablaba con el hombre, averiguando su historia, ofreciendo ayuda más allá de una simple comida, Valentina sonrió. Este era el hombre que había criado a ella, el hombre que había aprendido las lecciones que ella, sin saberlo, le había enseñado hace tantos años. ¿Papá siempre hace esto?, preguntó Lucía a Valentina. Ahora sí, respondió Valentina. No siempre fue así, pero la vida lo cambió. Nosotras lo cambiamos, y ahora cambia las vidas de otros. Era verdad. Santiago había transformado no solo su vida personal, sino también sus prácticas empresariales. Su compañía ahora tenía programas robustos para contratar personas de comunidades marginadas, para proporcionar capacitación y oportunidades. Había establecido una fundación, la Fundación María Elena, que ayudaba específicamente a madres solteras y sus hijos. No se jactaba de ello, no buscaba publicidad. Lo hacía porque finalmente entendía que con privilegio venía responsabilidad, y que un sistema que permitía que niños durmieran en cajas mientras otros dormían en penthouse era un sistema que necesitaba cambiarse. Esa noche, de regreso en casa, mientras preparaban la cena juntos, una tradición que habían desarrollado, los tres cocinando y riendo y simplemente estando juntos, Lucía hizo una pregunta que había estado en su mente. «Papá, ¿alguna vez deseas que tu vida hubiera sido diferente? ¿Que no nos hubieras encontrado?» Santiago dejó lo que estaba haciendo y se arrodilló para estar al nivel de los ojos de Lucía. «¿Quieres saber la verdad?» Lucía asintió. «Antes de encontrarlas», dijo Santiago lentamente, «tenía todo lo que pensaba que quería: dinero, éxito, poder, pero estaba completamente vacío. Estaba vivo, pero no estaba viviendo. Era exitoso, pero no era feliz. Tenía todo y no tenía nada». Tomó las manos de Lucía en las suyas. «Ustedes me salvaron tanto como yo las salvé a ustedes. Me enseñaron lo que realmente importa. Me dieron una razón para ser mejor, para hacer más, para realmente vivir en lugar de solo existir. Entonces, ¿no te arrepientes?» «Ni por un segundo», dijo Santiago firmemente. «Ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. Son mi propósito, mi alegría, mi corazón». Lucía lo abrazó fuerte. «Te amo, papá». «Yo también te amo, mi dulce niña». Valentina, observando desde el otro lado de la cocina, sintió lágrimas en sus ojos. Pensó en su madre, en María, en la mujer que había luchado sola durante tanto tiempo. Pensó en ese día hace casi 10 años cuando, desesperada y asustada, se había acercado a un extraño y había dicho las palabras que cambiarían todo. Nuestra madre nos abandonó, pero María no las había abandonado. Había hecho lo mejor que pudo en circunstancias imposibles. Había amado hasta su último aliento, y de alguna manera, a través de la tragedia y el dolor, había guiado a sus hijas exactamente donde necesitaban estar. A veces el destino no toca la puerta,
Simplemente deja una historia en brazos de quien menos lo espera, y a veces, cuando tienes el coraje de detenerte, de ver realmente, de abrir tu corazón a pesar del miedo y la incertidumbre, encuentras exactamente lo que no sabías que estabas buscando. Santiago lo había encontrado en una esquina olvidada de la ciudad, en los ojos de una niña desesperada sosteniendo a un bebé moribundo. No riqueza, no éxito, no poder, sino propósito, amor, familia, las cosas que no se pueden comprar, pero que valen más que todo el dinero del mundo. Y en la quietud de esa noche, con sus hijas finalmente dormidas, Santiago se paró en su balcón mirando la ciudad. Pero ahora, cuando miraba esas luces esparcidas hasta el horizonte, no veía números o oportunidades de negocio. Veía personas, historias, vidas que importaban. Y se prometió a sí mismo, como lo hacía cada noche, que haría su parte para asegurarse de que menos de esas luces parpadearan en la oscuridad de la desesperación, que más brillaran con la luz de la esperanza, del amor, de las segundas oportunidades, porque todos merecían eso. Todos merecían ser vistos. Todos merecían ser amados. Y a veces, todo lo que se necesitaba era que una persona decidiera detenerse, decidiera ver, decidiera actuar. Santiago había sido esa persona para Valentina y Lucía, y ahora, inspirado por ellas, pasaría el resto de su vida siendo esa persona para tantos otros como pudiera. Porque ese era el verdadero legado. No el dinero que dejaría atrás, no los edificios con su nombre, sino las vidas que tocó, el amor que compartió, la diferencia que hizo. Un niño a la vez, una familia a la vez, un corazón a la vez. A veces, el destino no toca la puerta, simplemente deja una historia en brazos de quien menos lo espera, y cuando tienes el valor de recibirla, de abrazarla, de hacerla tuya, descubres que no estabas salvando una vida, estabas salvando la tuya propia. Fin. Háblame de tu madre, dijo Santiago suavemente, tanto para mantener a Valentina despierta y alerta como porque necesitaba entender. Valentina miró por la ventana viendo pasar las luces de la ciudad. Se llamaba María. Trabajaba limpiando casas cuando podía encontrar trabajo. Después de que Lucía nació fue más difícil. La gente no quiere contratar a alguien con un bebé. ¿Y tu padre? Valentina se encogió de hombros. Nunca lo conocí. Mamá no hablaba de él mucho. Solo decía que nos había amado, pero que las circunstancias... No sé qué significa eso exactamente, pero decía que las circunstancias no permitieron que estuviéramos juntos. Santiago sintió un nudo en el estómago. ¿Te dijo su nombre alguna vez? Una vez, Valentina lo miró directamente. Cuando estaba muy enferma hace como un año. Tenía fiebre y decía cosas que no tenían sentido. Pero mencionó un nombre, Santiago. Dijo, Santiago, y luego lloró. El mundo se detuvo. El auto seguía moviéndose. Las luces seguían pasando, pero para Santiago todo se congeló. Su nombre. Su madre había mencionado su nombre. ¿Santiago qué? Su voz sonaba extraña, distante, como si viniera de muy lejos. ¿Dijo un apellido? Valentina frunció el ceño tratando de recordar. Creo que dijo Mendoza. Sí, Santiago Mendoza. Dijo que era un buen hombre, que las cosas podrían haber sido diferentes. Las luces de la ciudad se volvieron borrosas. Santiago parpadeó, dándose cuenta de que eran lágrimas. ¿Cuántos años habían pasado desde la última vez que lloró? ¿10? ¿15? Había olvidado cómo se sentía. Valentina, dijo, su voz apenas audible sobre el ruido del motor. ¿Cómo se llamaba tu madre? Su nombre completo. María Elena Reyes. María Elena. El nombre golpeó a Santiago como un tren de carga. Imágenes, recuerdos que había enterrado hace mucho, brotaron a la superficie. 10 años atrás. Él acababa de empezar su empresa. Trabajaba 18 horas al día. Vivía de café y ambición. Había conocido a María en una conferencia. Ella trabajaba sirviendo el catering del evento. Habían hablado durante un descanso, algo sobre ella.
Su risa, su bondad genuina, la forma en que veía el mundo, lo había cautivado. Se habían visto durante 3 meses. Meses robados entre sus horarios imposibles. Ella trabajaba en múltiples empleos. Él construía su imperio. Habían hablado de futuro, de posibilidades, de sueños. Y entonces su empresa recibió su primera gran inversión. De repente, Santiago estaba viajando constantemente, cerrando tratos, conociendo inversores. Las llamadas a María se volvieron menos frecuentes, las reuniones se cancelaban, hasta que un día, simplemente dejó de llamar. Estaba demasiado ocupado, se dijo a sí mismo. Ella entendería. Cuando las cosas se calmaran, se reconectarían. Pero las cosas nunca se calmaron. Y después de un tiempo, fue más fácil no llamar que enfrentar cuánto tiempo había pasado. Fue más fácil convencerse de que había sido algo temporal, intrascendente. Nunca supo que estaba embarazada. María nunca le dijo. ¿Por qué no le dijo? La respuesta vino a él con claridad dolorosa. Porque había demostrado que su empresa, su éxito, sus ambiciones eran más importantes que ella. ¿Por qué querría atraparlo con un bebé? ¿Por qué querría que un padre así estuviera en la vida de su hija? Señor Mendoza, hemos llegado. La voz de Carlos lo sacó de su espiral de pensamientos. El Hospital San Rafael era privado, uno de los mejores de la ciudad. Santiago había donado a su ala pediátrica. Su nombre estaba literalmente en una placa en el vestíbulo. Entraron por la puerta principal, una procesión extraña. Un empresario inmaculado, una niña descalza envuelta en un saco demasiado grande y un bebé moribundo. Las cabezas se voltearon. Las conversaciones se detuvieron. Santiago se acercó directamente al mostrador de recepción. Necesito un doctor para esta bebé. Ahora. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una expresión profesionalmente cortés, miró a Lucía y su rostro palideció. Por supuesto, señor. Voy a llamar a emergencias pediátricas. ¿Es su hija? La pregunta colgó en el aire. Santiago miró a Valentina, quien lo miraba con ojos llenos de miedo. Miedo a ser separada. Miedo a perder a su hermana. Miedo a estar sola. Sí, dijo Santiago firmemente. Son mis hijas. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas completamente, pero en el momento en que las dijo, supo que eran verdad. Tal vez no biológicamente en el caso de Lucía, pero en todos los sentidos que importaban. Estas niñas eran ahora su responsabilidad. Los siguientes minutos fueron un torbellino. Doctores y enfermeras aparecieron. Tomaron a Lucía de los brazos de Valentina a pesar de sus protestas. La llevaron rápidamente a una sala de examinación. Santiago tuvo que sujetar físicamente a Valentina para evitar que los siguiera. Déjalos trabajar, le dijo suavemente. La están ayudando. Pero necesito que confíes en mí. No puedo perderla, sollozó Valentina. Es todo lo que me queda. Santiago la abrazó, este pequeño cuerpo tembloroso, y sintió algo romperse y reconstruirse en su pecho. No la vas a perder. Te lo prometo. Un doctor joven se acercó a ellos después de lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos. Señor Mendoza, necesitamos hablar sobre el tratamiento. La bebé está severamente deshidratada y tiene una infección respiratoria grave. Vamos a tener que hospitalizarla, posiblemente por varios días. Hagan lo que sea necesario, dijo Santiago. El costo no es un problema. El doctor asintió. También necesitaremos información. Historia médica, vacunas, registro de nacimiento. Santiago sintió el cuerpo de Valentina tensarse. Doctor, estas son circunstancias especiales. Trabajaremos en la documentación, pero ahora mismo, salvar a la bebé es la prioridad. ¿Entendido? El doctor, reconociendo la autoridad en la voz de Santiago, y probablemente su nombre en la placa del vestíbulo, asintió. Entendido. Las mantendremos en observación. Mientras los doctores trabajaban en Lucía, una enfermera llevó a Valentina para examinarla también. Ella estaba desnutrida, deshidratada.
con varias infecciones menores, pero fundamentalmente estable. Le dieron líquidos, comida, limpiaron y vendaron sus heridas. Santiago esperó haciendo llamadas, cancelando todas sus reuniones del día siguiente y posiblemente de la semana. Su asistente estaba confundida pero eficiente como siempre. Sus socios estaban frustrados. No le importó. Eran pasadas las 11 de la noche cuando finalmente pudieron ver a Lucía. Estaba en una pequeña cama de hospital, conectada a monitores y vías intravenosas. Su color había mejorado ligeramente. Su respiración era más regular. Valentina corrió a su lado, tomando su pequeña mano. «Lucía, soy yo. Estoy aquí. No te voy a dejar». Santiago observaba desde la puerta. Una enfermera se acercó. «Señor Mendoza, hay un asistente social que quiere hablar con usted». El asistente social era una mujer mayor con ojos cansados que habían visto demasiado sufrimiento. «Señor Mendoza, entiendo que estas niñas son sus hijas, pero tengo algunas preguntas». Santiago la llevó aparte, fuera del alcance del oído de Valentina. «Mire, sé que esto parece extraño, pero la situación es complicada. Su madre, María Elena Reyes, y yo teníamos una relación hace años. No sabía de las niñas. Ella murió recientemente, aparentemente, y las niñas han estado solas». La mujer lo estudió. «¿Tiene prueba de paternidad?» «No todavía, pero puedo hacerme las pruebas necesarias. Por favor». Su voz se quebró. «No las separe. Ya han perdido demasiado». La asistente social suspiró. «Las circunstancias son irregulares, pero dado que está dispuesto a asumir la responsabilidad y que las niñas claramente necesitan cuidado inmediato, puedo dar permiso temporal. Pero necesitaremos pruebas, documentación, evaluaciones completas». «Lo que sea necesario», Santiago prometió. Esa noche, Santiago durmió en una silla incómoda en la habitación del hospital, mientras Valentina dormía acurrucada junto a la cama de Lucía. Era la peor noche de sueño que había tenido en años, pero también la más pacífica. En los días que siguieron, mientras Lucía se recuperaba lentamente, la verdad se fue revelando en fragmentos. Valentina tenía pocas pertenencias, todas guardadas en una pequeña bolsa de tela raída. Entre ellas, Santiago encontró una carta. Era de María, escrita con letra temblorosa, claramente cuando estaba muy enferma. «Para quien encuentre esto», comenzaba. «Mi nombre es María Elena Reyes. Si algo me pasa, por favor cuiden de mis hijas. Valentina tiene 8 años. Lucía tiene 6 meses. Su padre es Santiago Mendoza. Nunca le dije de ellas porque no quise ser una carga, porque él tenía un destino más grande y yo no quería detenerlo. Pero si pueden encontrarlo, por favor díganle que lo amé, que nunca dejé de amarlo, y que nuestras hijas son lo mejor que me pasó en la vida». La carta continuaba con detalles. Fechas, lugares, memorias compartidas que solo Santiago y María habrían conocido. Era indiscutiblemente auténtica. Santiago leyó la carta una docena de veces, cada palabra un cuchillo en su corazón. María había muerto hace meses, aparentemente de una enfermedad que no pudo tratar porque no tenía seguro médico. Había dejado a las niñas con una vecina, pero esa mujer había desaparecido poco después, dejándolas completamente solas. Las pruebas de paternidad confirmaron lo que Santiago ya sabía en su corazón. Valentina era su hija. Lucía no lo era biológicamente. Aparentemente María había tenido otra relación después de él, pero eso no importaba. Eran hermanas, y él no las separaría jamás. Los procedimientos legales fueron complicados pero manejables cuando uno tenía recursos ilimitados y abogados excelentes. Santiago se convirtió oficialmente en el tutor legal de ambas niñas, con la intención de adoptar formalmente a Lucía una vez que se completaran todos los trámites. Pero más difícil que los aspectos legales fue el proceso emocional. Valentina había pasado toda su vida cuidando de sí misma, sin confiar en que los adultos cumplieran sus promesas. Tomó semanas antes de que comenzara a relajarse, a creer que Santiago no iba a desaparecer, que este no era temporal. Y Santiago tuvo que confrontar quién había sido.
las decisiones que había tomado, el hombre que había permitido que el éxito definiera su valor mientras ignoraba lo que realmente importaba. Una noche, aproximadamente un mes después de encontrar a las niñas, Santiago estaba sentado en lo que ahora era el cuarto de Valentina en su penthouse. Había convertido su oficina en casa en una habitación para ella llena de libros y juguetes, que apenas tocaba acostumbrada como estaba a no tener nada. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Valentina en voz baja. Estaba en su cama abrazando a Lucía, quien finalmente había sido dada de alta del hospital. Cualquier cosa, respondió Santiago. ¿De verdad querías estar con mamá? ¿O nos dices eso para que nos sintamos mejor? La pregunta era brutalmente honesta, típica de Valentina, quien había aprendido a no andarse con rodeos. Santiago pensó cuidadosamente su respuesta. La amé, dijo finalmente. De verdad la amé, pero fui un cobarde. Dejé que mi ambición, mi miedo, mi egoísmo me alejaran de ella. Tomé la decisión equivocada. Y ahora tengo que vivir con las consecuencias de esa decisión. ¿Te arrepientes? Cada día, admitió Santiago. Me arrepiento de no haber estado ahí, de no haber conocido a tu madre en sus últimos años, de no haberte visto crecer, de no haber estado ahí cuando me necesitaban. Valentina procesó esto. Mamá solía decir que la gente comete errores, que lo importante no es el error sino lo que haces después. Tu madre era una mujer sabia. Sí, Valentina sonrió tristemente. Lo era, y ella te amó. Hasta el final, te amó. Solía mirarnos y decir que teníamos tus ojos, tu determinación. Decía que algún día, si éramos afortunadas, te encontraríamos y nos conocerías. Santiago sintió las lágrimas otra vez. Se había vuelto muy bueno llorando últimamente. Bueno, me encontraste. O yo las encontré a ustedes. No estoy seguro de cuál. Creo que nos encontramos mutuamente, dijo Valentina sabiamente, cuando todos necesitábamos ser encontrados. Lucía eligió ese momento para despertarse, gimiendo suavemente. Valentina automáticamente comenzó a mecerla, cantando una canción de cuna que María debe haberle enseñado. Santiago observaba, su corazón tan lleno que dolía. Semanas se convirtieron en meses. Las niñas se adaptaron lentamente a su nueva vida. Valentina comenzó la escuela, algo que nunca había experimentado antes, y demostró ser brillante, hambrienta de conocimiento. Lucía prosperaba, su salud mejorando dramáticamente con nutrición adecuada y cuidado médico regular. Y Santiago se transformó, el hombre que había vivido el peso del silencio. Nuestra madre nos abandonó, dijo la niña con un bebé en los brazos, mirando a aquel hombre de traje, que no sabía si llorar o arrodillarse ante lo que estaba viendo. El viento levantaba remolinos de polvo sobre aquella calle olvidada por el progreso, donde las grietas del pavimento contaban historias de décadas de negligencia. Los edificios circundantes, con sus fachadas descascaradas y ventanas rotas, parecían esqueletos de lo que alguna vez fue un barrio próspero. A lo lejos, el rumor constante de los autos en la avenida principal creaba un contraste brutal con el silencio pesado, casi sagrado, que envolvía ese rincón de la ciudad, donde la pobreza se había instalado como un inquilino permanente. La imagen quedó congelada en el tiempo. Un hombre inmóvil, su traje de marca reflejando los últimos rayos del sol de la tarde, y una niña descalza sosteniendo un bulto envuelto en una manta tan vieja que los colores originales se habían rendido ante el paso del tiempo y la suciedad. Entre ellos, metros de distancia física pero mundos enteros de diferencia. Antes de continuar con esta historia que toca el alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos ayudas a seguir compartiendo historias que revelan lo que el corazón humano aún puede hacer por los demás. Santiago Mendoza. Había salido de la reunión más importante de su carrera apenas 30 minutos atrás. Los accionistas habían aplaudido su presentación. Las cifras del último trimestre eran excepcionales, y su empresa de tecnología financiera acababa de cerrar una ronda de inversión que lo colocaba entre los empresarios más exitosos del país. A sus 42 años, había alcanzado todo lo que se había propuesto: riqueza, reconocimiento, poder.
Y también, aunque nunca lo admitiría en público, una soledad tan profunda que a veces lo despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado y una sensación de vacío que ninguna cantidad de éxito podía llenar. Su chofer lo esperaba en la entrada del edificio corporativo. Un Mercedes-Benz S-Class negro con los vidrios polarizados que ocultaban a quien viajaba dentro. Pero Santiago había decidido caminar. Necesitaba aire, espacio para pensar, para procesar el torbellino de cifras y proyecciones que aún daban vueltas en su cabeza. Tomó una ruta que normalmente evitaba, una que lo llevaba a través de los viejos barrios que rodeaban el centro financiero de la ciudad, barrios que existían en paralelo, pero nunca se tocaban con el mundo reluciente de acero y cristal, donde él pasaba sus días. Barrios que la gente como él prefería fingir que no existían. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que contrastaban con la fealdad de la zona. Santiago caminaba con las manos en los bolsillos, su corbata de seda italiana aflojada, sus zapatos de cuero inglés resonando contra el pavimento irregular. Fue entonces cuando la vio. Al principio fue solo una figura pequeña en la esquina, fácil de ignorar, fácil de clasificar mentalmente como parte del paisaje urbano al que uno se acostumbra. Pero algo hizo que Santiago se detuviera. Tal vez fue la forma en que la luz del atardecer caía sobre ella, o la manera en que sostenía ese bulto entre sus brazos con una mezcla de desesperación y ternura. O tal vez fue simplemente que, por primera vez en mucho tiempo, realmente miró. Era una niña de no más de 9 años, aunque su rostro mostraba una madurez que no debería existir a esa edad. Su cabello oscuro estaba enmarañado. Su ropa, un vestido que alguna vez fue rosa pero ahora era de un color indeterminado por la mugre, colgaba flácidamente de su pequeño cuerpo desnutrido. Sus pies descalzos estaban negros de suciedad, con cortes y raspones que hablaban de días, quizás semanas caminando por calles implacables. Pero lo que hizo que Santiago se acercara, lo que atravesó todas las barreras mentales que había construido durante años para mantener a raya este tipo de realidades, fueron sus ojos. Grandes, oscuros, llenos de una mezcla de miedo y determinación feroz. Ojos que lo miraron directamente, sin la sumisión o la vergüenza que normalmente veía en las personas que pedían ayuda en las calles, y en sus brazos, envuelto en esa manta raída, había un bebé. Santiago se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacerla desaparecer, o peor, revelar que todo esto era una alucinación producto del estrés. Cuando estuvo a pocos metros pudo ver mejor al bebé. Una niñita no podía tener más de 6 meses, con la piel pálida y los labios ligeramente azulados. Su respiración era superficial, irregular. Estaba enferma. Eso era evidente incluso para alguien sin conocimientos médicos. ¿Necesitas ayuda? La pregunta salió de la boca de Santiago antes de que pudiera procesarla. Su voz sonó extraña en sus propios oídos, demasiado suave, demasiado incierta para ser la voz del hombre que había estado comandando salas de juntas toda la tarde. La niña lo miró con una intensidad que lo hizo sentir desnudo, como si pudiera ver a través de su traje caro, su reloj suizo, su fachada de éxito, directo al hombre roto que había dentro, y entonces habló, con una voz clara pero cargada de un dolor que ningún niño debería conocer. Nuestra madre nos abandonó. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque quieto, creando ondas que se expandirían más allá de lo que cualquiera de los dos podía imaginar en ese momento. Santiago sintió que sus rodillas se aflojaban. Lentamente, sin importarle que el pavimento sucio arruinara su pantalón de $2,000, se arrodilló frente a la niña. Ahora estaban al mismo nivel, sus ojos a la altura de los de ella. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. ¿Qué dijiste? La niña tragó con dificultad, sus labios agrietados temblando. Mamá se fue hace 4 días. Dijo que iba a buscar comida, que esperáramos aquí. Pero no volvió. Una lágrima rodó por su mejilla sucia dejando un rastro limpio. Esperamos. Todo el tiempo esperamos, pero no volvió. Santiago miró el bulto en sus brazos. El bebé emitió un gemido débil, casi inaudible,
pero que resonó en su pecho como un grito. ¿Y la bebé? ¿Está bien? Está enferma, respondió la niña, su voz quebrándose. Tiene fiebre. No para de llorar, pero ahora ya casi no llora. Eso me asusta más. El contraste entre ellos era obsceno. El traje de Santiago, hecho a medida en Milán, probablemente costaba más de lo que la madre de estas niñas había ganado en toda su vida. Los zapatos, pulidos esa misma mañana, reflejaban la luz del atardecer mientras los pies desnudos de la niña, agrietados y sangrantes, apenas sostenían su peso. Su reloj, un Patek Philippe que había sido un regalo para sí mismo cuando su empresa alcanzó su primer millón, marcaba los segundos con precisión suiza, cada segundo valiendo más de lo que estas niñas habían comido en semanas. La vergüenza golpeó a Santiago como un puñetazo físico. Durante años, había operado bajo la filosofía de que la pobreza era, en última instancia, resultado de malas decisiones, que cualquiera, con suficiente trabajo duro y determinación, podía salir adelante, que él era prueba de eso. Pero mirando a esta niña, a este bebé que no había elegido nacer en estas circunstancias, todas esas racionalizaciones cómodas se desmoronaron. ¿Qué decisión había tomado este bebé para merecer enfermedad y abandono? ¿Qué error había cometido esta niña para encontrarse sola, responsable de una vida cuando ella misma era apenas una niña? ¿Cómo te llamas?, preguntó Santiago, su voz más firme ahora. Valentina, respondió la niña. Y ella es Lucía. Valentina, repitió Santiago, probando el nombre en su lengua. Soy Santiago, y voy a ayudarlas. ¿Está bien? Valentina lo miró con desconfianza. Años de desilusiones habían enseñado a no confiar fácilmente en las promesas de los adultos. ¿Por qué? Era una pregunta simple, pero Santiago no tenía una respuesta simple. ¿Por qué? Porque en los ojos de Valentina veía algo familiar, aunque no podía identificar qué. Porque el llanto débil de Lucía había abierto una grieta en las paredes que había construido alrededor de su corazón. Porque, por primera vez en décadas, sentía que lo que hacía importaba realmente. Porque es lo correcto, dijo finalmente. Y porque creo que nuestros caminos se cruzaron por una razón. Se puso de pie y sacó su teléfono. La pantalla se iluminó mostrando notificaciones de su aplicación de inversiones. Bitcoin había subido otro 3%. Ethereum estaba en números verdes. Su portafolio de criptomonedas, que había comenzado como un experimento 5 años atrás, ahora valía más de lo que la mayoría de las personas ganaba en toda una vida. Los números parpadeaban, aumentando minuto a minuto, como si el universo se burlara de lo que realmente importaba. ¿De qué servía todo esto si no podía salvar a 2 niñas en su propia ciudad? La pregunta martilleaba en su mente mientras guardaba el teléfono sin siquiera revisar las otras notificaciones. Ven, dijo, extendiendo una mano hacia Valentina. Vamos a llevar a Lucía a un hospital. Valentina miró su mano, pero no la tomó. No tenemos dinero para hospitales. Yo lo tengo, dijo Santiago. No te preocupes por eso. Los hospitales hacen preguntas, dijo Valentina, su voz temblando. Preguntan por los padres. Nos separarán. Pondrán a Lucía con una familia y a mí en un hogar. No. No nos separarán. La ferocidad en su voz, la determinación absoluta de mantener a su hermana con ella sin importar el costo, hizo que algo se quebrara dentro de Santiago. Recordó con una claridad dolorosa que no había experimentado en años, su propia infancia.